Hola queridos estudiantes, damos inicio a nuestra clase de Humanidades Lengua Castellana. Hoy trataremos el tema sobre los giros lingüísticos. Vamos a conocer un poco de esta historia. El giro lingüístico fue un acontecimiento importante en la filosofía occidental encontrada en la antigua Grecia durante el siglo XX. La característica más importante de los cuales es el enfoque de la filosofía y las demás ciencias humanas, principalmente en la relación entre la filosofía y el lenguaje. Definamos qué es el lenguaje. El lenguaje es el sistema a través del cual el hombre o los animales comunican sus ideas y sentimientos, ya sea a través del habla, la escritura u otros signos convencionales. Ejemplo, la seguridad que se tiene de la verdad o la certeza de lo que piensa o siente, pudiendo utilizar todos los sentidos para comunicar. Lo que cambió en el siglo XX es justamente la importancia que se le da al lenguaje en el origen de nuestros actos, en primer lugar, y de cómo construimos nuestra convicción de lo que es real a partir de ese mismo lenguaje en segundo lugar. El giro lingüístico se puede observar mediante el paso de la época moderna a la época contemporánea, donde la época moderna se centraba más en el conocimiento y no en el estudio del lenguaje, mientras que la época contemporánea se centraba más en la aplicación del lenguaje. Veamos entonces estas dos épocas. La época moderna fue el tercero de los periodos históricos, el cual conformaron los valores de la modernidad, teniendo inicios en la era de los descubrimientos. Escuchemos algunos aportes de filósofos de esta época. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, quiere proponer un hombre con una forma de pensar, de sentir y de actuar que supere al hombre del raigambre greco-cristiano de su tiempo. Quiere decir que supere al conjunto de estos antecedentes o hábitos que tenían estos hombres, al que él llamaba el superhombre. Para Nietzsche, las palabras tienen un desarrollo en su significación. Nacen, se desarrollan y mueren, así como los seres vivos. Quiere decir que las palabras no son eternas, tienen una gran genealogía, así que su significado no es único, este es congelado en el tiempo. Para Nietzsche, el hombre no puede describir exactamente lo que siente en su entorno, ya que no conoce el lenguaje en su totalidad. Ejemplo, si una persona de América se va a Japón, no va a saber de su cultura, ya que no tiene la comunicación ni el conocimiento. Por lo tanto, no conoce el lenguaje en su totalidad. La época contemporánea se caracteriza por las revoluciones y por las grandes transformaciones artísticas. Escuchemos entonces otro aporte de un filósofo británico llamado Ludwig Wittgenstein. Este gran filósofo propuso dos esquemas. Su primer esquema filosófico, Wittgenstein hace una propuesta de lógica filosófica para crear un lenguaje que pueda reflejar exactamente a la realidad para los postulados científicos. En su segunda propuesta filosófica, Wittgenstein niega toda posibilidad al tal lenguaje y postula que solo existe el lenguaje de la vida cotidiana. Su principal propuesta es que vivimos un juego total del lenguaje, por lo que existen múltiples conjuntos de lenguaje muy particulares.
Ambas propuestas filosóficas hablan del lugar del lenguaje en la vida humana. Para Wittgenstein, el lenguaje consiste en 1000 juegos. El uso diario de las palabras genera todo y cualquier sentido en el mundo. Cualquier significado y sentido de las cosas siempre es relativo. Concibe la filosofía como terapia del espíritu, la claridad del pensamiento para alcanzar una paz en el pensar que desemboque en una serena convivencia en soledad, en palabras del propio pensador. La filosofía es una praxis analítica y crítica del lenguaje, un estilo de vida y de pensar, no una doctrina. El lenguaje ordinario impide llegar al lenguaje ideal. Dos pensamientos filosóficos. Si quieres volverte sabio, primero tendrás que escuchar a los perros salvajes que ladran en tu sótano. Nietzsche. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Ludwig Wittgenstein.